Bienvenidos a Impulso Express. En este día les voy a explicar acerca del famoso método del RPM, ¿sí? Te voy a explicar cuáles son las ventajas, las desventajas, si es que funciona, no funciona, y también te voy a explicar dónde puedes adquirir ese método de manera segura, ¿sí? Primero, ¿qué es el método del RPM? Es un conjunto de acciones que tú puedes hacer con el fin de manipular el RPM para que aumente, ¿sí? En estos días generalmente todas las páginas están, creo, un RPM menor a 1, ¿sí? Algunos que están pues un poquito más quizá que este. El RPM de acá es un RPM que hoy día lo he subido para mostrarles a ustedes porque normalmente en estas fechas siempre es bajísimo el RPM. Ya después de marzo, abril empieza a subir ya más. Llega hasta 2, 3 inclusive. Pero en estas fechas es bajísimo. Inclusive yo le he subido más para mostrarles a ustedes que es posible manipular el RPM y que suba de manera rápida, ¿sí? Aquí no importa mucho la retención de los videos, como siempre decimos, ¿no? Que para que haga aumento de RPM haga retención. Esto es una técnica que lo manipula esa parte. Entonces yo este método, yo también lo compré, no es que yo lo haya sabido de por sí, yo lo compré este método y pues yo por este método recuerdo pagué casi como $400 creo por este método para aprender esas cositas. Entonces te voy a explicar si funciona o no. Para esto es muy importante mostrarte cuáles son los videos en los cuales se ha aplicado el método y para ver si es que ha aumentado o no ha aumentado, ¿sí? Entonces te voy a mostrar los videos. Ya, mira, ahora nos encontramos aquí en la lista de videos de hoy día, porque es en base a hoy día, el RPM está cada día. Aquí, por ejemplo, si tú ves en este video de acá, está un CPM de anuncio de $35.44. Como tú sabes, esto no es común, ¿sí? No es normal que esté de 35, hay veces que llega pues hasta 100, 200, 300, ¿sí me entiendes? Porque es algo que tú lo manipulas, lo maniobras. Entonces, cuando sube el CPM de cada video, quiere decir que los anunciantes están pagando más por anunciarse en ese video. Por ejemplo, mira, acá nada más, con 166 impresiones ya ha ganado como casi $3.25 con 166. O sea, no requieres 1000 impresiones para ganar recién $1, no, de frente ganaste más. Eso significa que si el CPM de los videos está altísimo, vas a ganar mucho más porque con menos impresiones. Aquí también, mira, el CPM está en 10, ¿sí? Con 13 impresiones ha ganado ya $0.07, o sea que ya tiene algo. Acá hay un CPM de 5, mira, con tan solo 2 impresiones ya ganó $0.01, ¿sí? Acá 5.17 y así, entonces lo normal pues es que esté entre 2, 1.5, así, ¿no? Pero ya si pasa 4, 5, 6, 7, 35 como acá es porque ha sido manipulado. Y ojo, yo puedo subirlo hasta 3, 4 más, pero no lo hago porque es arriesgar la paja. Entonces, la ventaja de aumentar el RPM o de comprar este método del RPM que te explicamos es pues que tú lo puedes manipular, ¿no? Y puede ser que suba tu RPM. Si sube CPM, sube también el RPM, por lógica, sí. Ahora, esto funciona cuando no tienes videos que están a full virales. Si es que tienes videos que están a full virales, es imposible evitar que el RPM baje. Baja por naturaleza, ¿sí? Baja sí o sí. Y además no puedes manipular mucho cuando tienes videos virales. Pero si no tienes videos que están recontra virales, no que están normales, corren, no tienen reproducciones, ¿sí? Ahí sí puedes manipular más fácil. Por ejemplo, acá con este RPM casi se ha generado, creo que $32 con 25.000 impresiones, reproducciones de un minuto. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer, ya está más inclusive. Ahora, la ventaja es que puedes ganar más con menos reproducciones, ¿sí? Porque tu CPM está más caro y por ende el RPM también empieza a subir. Pero, aquí hay un pero. ¿Cuáles son las desventajas de este método? ¿Sí? Las desventajas es que si tú te alocas y no controlas tu impulso de subir el RPM,
y lo haces constantemente todos los días y llegas a un RPM de 3, 4, 5, 10, 20, porque hay gente que lo hace así y se logra. Una vez una persona compró el método de RPM, me compró a mí, ¿sí? Le vendí casi creo a mitad de precio, le regalé casi. Y él lo aplicó y se locó y lo empezó a hacer. Yo le expliqué todo, los pros, los contras, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, qué no debe hacer. Y él aún así lo hizo y lo llevó el RPM, pues a cada día tenía creo a 7, 8, 10 y ganaba bien, sí, pero el problema es que cuando tú abusas te cae una infracción que se llama, es por interacción no auténtica, ¿sí? Entonces ahí es cuando te cae una infracción de que no te pagan ese dinero que se genera, no te pagan, o sea, ese es Facebook se queda con ese dinero porque todo es manipulado el RPM, ¿sí? Entonces se puede hacer, sí, pero teniendo ciertas precauciones, dejando varios días. Yo lo hago, por ejemplo, cuando pues mi RPM está bajísimo, o sea, está por 0.05, ahí lo hago para que suba pues y gane algo. Pero cuando está en 1, 1.2 o hasta 1, lo dejo ahí tranquilo porque ¿para qué voy a arriesgar? ¿Sí? Pero sí sirve porque cuando está bajísimo lo aumentas, ¿no? Y pues generas algo, o sea, sí funciona. Y pues realmente puedes duplicar con que, por ejemplo, si tu RPM estaba en 0.5 y lo llevas tú a 1, ya con eso es suficiente, vas a duplicar tus ingresos. Y no te bloques, porque hay gente que se desespera y lo aumenta demasiado y al final cae inflación. Ahora, entonces, ¿cómo tú lo puedes conseguir? Mira, nosotros también tenemos este método. No, nadie te va a explicar así al aire libre, detalladamente, cómo se hace. Nadie te va a explicar, porque uno, a todos los que tienen ese método es porque le ha costado. Todos han pagado. ¿Sí me entiendes? Entonces, explicarte este método, claro que tiene un costo. Entonces, los que quieran también me pueden contactar. Y tal vez dirás, no, pero está lucrando, está vendiendo. Sí, es un negocio, es un negocio. La información es gratis, el que quiere el método detallado, ya cómo se hace, qué se hace, pues ya sabe dónde contactarme, ¿sí? Ojo, este método pues es un método que no requiere softwares, plataformas, nada, o sea, nada más requiere conocimiento, es algo bien simple que cualquiera lo puede hacer, pero que no tienes ese conocimiento de qué es lo que debes hacer, entonces es lo que vale. Sí, entonces el que quiere ese método me puede contactar, ya saben, aquí va a estar mi WhatsApp de contacto de manera personal. Nosotros en Impulso Express te explicamos cuándo hacerlo, por qué hacerlo, cómo hacerlo correctamente y cómo evitar caer en infracciones y perder tu monetización. Así que sin más que decir, te veo en el próximo video.